Es muy parecido al Salmo 93. Es más, mirábamos en el Salmo 93 la realeza de Dios, y aquí en el Salmo 94 vemos una consecuencia de esa realeza. Una consecuencia de la realeza es la soberanía universal. Amén. La eternidad de Dios, lo mirábamos atributos en el Salmo 93 la semana pasada. Pero en este Salmo volvemos a destacar la soberanía de Dios, pero esta vez desde una perspectiva de justicia y de refugio. Miren ese paralelo, o más bien ese contraste. Justicia y refugio. Dios es ambas cosas. Esta enseñanza breve vamos a titularla El Señor de toda retribución. El Señor de toda retribución. Y encontramos en ese capítulo 94 algunas situaciones muy particulares. Por ejemplo, desde el 1 hasta el 7, encontramos un clamor de venganza, un clamor de justicia. Versículos 8 hasta el 16, encontramos una exhortación muy directa dirigida al pueblo de Dios y a los que están entre el pueblo de Dios, que en realidad no son parte del pueblo de Dios. Y luego encontramos desde el 17 hasta el 23 una tercera parte, y es Dios como refugio. Dios como refugio. Esas son las tres subdivisiones temáticas de este Salmo 94. Entonces, comencemos. Voy a hacer un análisis bíblico de las tres secciones, porque nos damos cuenta, el Salmo es un poquito extenso. Entonces vamos a mirarlo en esas porciones extensas de versículos. Vamos ahora entonces con la primera parte. Comenzamos diciendo que este Salmo tampoco sabemos ni su autor ni la fecha de composición. Cuando suceden esas cosas, descansamos en la inspiración del Espíritu Santo y en la redacción a mano de un santo profeta del Señor, independientemente de que no conozcamos su autoría. Probablemente algunas teorías, una probabilidad, haya sido escrito por David. Es probable, pero no hay certeza realmente. Este salmo tiene algunas alusiones a otros textos, especialmente aquí mismo del libro de Salmos y de la sabiduría, por ejemplo, de Proverbios. Por eso no tenemos suficientes detalles como para deducir otro tipo de autoría. Por lo pronto es muy llamativo. Yo sé que es muy llamativo porque estamos acostumbrados, tristemente, el cristianismo de Occidente, en muchas ideas, mensajes que son humanistas, donde se resalta el amor de Dios, donde para la gente es impensable la ira de Dios. Las personas no saben cómo conciliar la ira divina, la venganza divina, con el amor y la justicia de Dios, la santidad de Dios. Este salmo es un salmo que resalta esta armonía que existe. La misericordia del Señor, la realeza y la soberanía de Dios, todo lo contrario, incrementan esa ira, incrementan esa justicia. ¿En qué sentido? En que son igualmente santas, igualmente gloriosas que los demás atributos de Dios. No significa que haya atributos que de pronto nosotros no estemos acostumbrados a escuchar y los pongamos como de menor categoría por debajo de amor. Porque, por ejemplo, cuando los ángeles cantan en el cielo, los ángeles no dicen, Señor Dios, amor, amor, amor. No, los ángeles dicen, Señor Dios, santo, santo, santo. Entonces, mucho cuidado con crearse una versión barata y compasiva al punto de la tolerancia pecaminosa de un Dios que no existe. Tengan mucho cuidado. Eso es un ídolo falso. El Dios de las Escrituras es el Dios del Salmo 94. Dice, Yahvé, Dios de las venganzas. Dios es dueño de la venganza. Romanos 12 dice, parafraseándolos, no se defiendan, no paguen mal por mal.
Dejen que la justicia de Dios venga, porque Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor, precisamente por ser santo, por ser bueno, Él dará el pago justo. Aunque para nosotros sea eso visto como venganza, eso es justicia pura de parte del Señor. Y Él es dueño realmente de toda venganza. El salmista clama a Dios por venganza, porque Él es el único que puede intervenir. Manifiéstate, le dice. Ojo con algo, aquí no son órdenes, no son declaraciones, no son decretos. Señor, declaramos que te manifiestas, te pedimos venganza. Aquí Él no está hablando de esa manera absurda y fútil de algunos neopentecostales. Aquí Él está clamando venganza porque el pueblo santo del Señor ha estado sufriendo cosas reales, oposición reales. Y ahorita vamos a mirar en palabras, acciones, violencia, opresión. Por eso clama venganza, pero de una manera reverente, porque aquí está reconociendo que el Señor es el único dador de toda justicia. Él es el que recompensa. La recompensa no necesariamente son premios, la recompensa también son retribuciones. Retribuciones, el Señor paga a cada uno conforme a sus obras, sean buenas, sean malas. Versículos 3 al 4, vemos a los impíos como son personas que uno ve que se regocijan, andan felices, como que no les sucede nada, vocean, ¿sí? Hablan insolencias, son arrogantes, se jactan, a mí no me pasa nada, ¿sí? Se confabulan, los impíos siempre actúan en grupito. Versículo 5, a tu pueblo quebrantan, se confabulan, se juntan, es precisamente para eso, para afligir a la heredad, para quebrantar al pueblo del Señor, ¿sí? Para lastimar a los que Dios ha declarado como suyos. Vemos esta descripción de los impíos. Versículo 6, no tienen piedad de los necesitados, puede ser viuda, huérfano, lo que sea, nadie se escapa de su lengua, nadie se escapa de sus actos, de sus comportamientos. Versículo 7, descansan en decir, bueno, pues el Señor no nos hace nada, estamos nosotros bien, Él no nos ve, ¿sí? Es como si pensaran que como Dios es amor, entonces Dios es indiferente a su maldad. Esa es la mentalidad religiosa de miles y miles y miles de personas. Que porque Dios es amor, entonces Él va a pasar por alto y va a dejar en silencio, en la impunidad, los pecados y las injusticias que se han cometido. Algo muy parecido que ocurría en Corintios, y el apóstol Pablo dice, ustedes están defraudando es a los hermanos. ¿No saben que ningún injusto heredará el reino de los cielos? Pues resulta que aquí estaba ocurriendo que dentro del pueblo de Dios habían impíos que estaban comportándose de esta manera. Versículos 8 al 16, segunda parte. Vemos entonces que el salmista, inspirado por el Espíritu, habla exhortando a estas personas por si quizás se arrepienten, por si quizás caen en cuenta del comportamiento impío que están teniendo. Él los llama torpes, les dice necios. ¿Hasta cuándo van a darse cuenta? Miren, por ejemplo, si quieren, anótenos Salmo 92, 6. Salmo 92, 6, vemos como un paralelo, un estilo muy similar. Y confronta a esas personas y les dice, el Dios que creó los oídos, ¿ustedes creen que no ha escuchado todo lo que ustedes hablan? Todo lo que se regodean, dice la traducción viviente. El que hizo los ojos, ¿ustedes creen que es ciego de lo que ustedes hacen en secreto? ¿De lo que ustedes se comportan y han hecho? Versículo 10. El que disciplina a las naciones y reprende toda la creación, ¿ustedes creen que va a guardar silencio? Son preguntas retóricas. Son preguntas retóricas. La respuesta es, Dios sí va a reprender. Dios sí ha entendido, ha oído, ha visto y sabe todo. Versículo 11. Se resalta el atributo de la omnisciencia. Dios conoce todo, incluyendo nuestros pensamientos. Comenta Matthew Henry, comentarista del siglo XVIII, que para Dios los pensamientos son palabras.
Para Dios los pensamientos no se pueden esconder. Y sabe Dios que nuestros pensamientos, planes, sueños, proyectos son vanidad. ¿Vanidad en qué sentido? En que son cosas pasajeras, soplos. Por más que estos impíos y torpes se confabulen y hablen y se regodeen, el Señor sabe que todo lo que ellos hacen y piensan es vano. Entonces, miren esto, algo maravilloso. Está llamando la atención a aquellos que de entre su pueblo estaban comportándose así, que eran impíos, eran inconversos dentro del mismo pueblo. Si alguno de ellos atendiera a la disciplina, una palabra que no gusta mucho a esta generación, versículo 12, aquel que atiende la disciplina es bienaventurado, bienaventurado, porque el Señor condesciende con alguien para corregirlo, como si fuera un padre, lo instruye para que sus pies vuelvan a estar bajo la base o sobre la base de la ley de Dios. Y ahí pueden notar esas citas bíblicas. Job 5:17, Proverbios 3:11 y Hebreos 12:5. Todas estas citas, más esta, resaltan la disciplina de Dios. Todos aquellos que son hijos de Dios, a los cuales Dios llamó, Dios va a disciplinar. Jamás, nunca Dios va a guardar silencio frente al pecado de su pueblo. Él va a disciplinar. Y cuando disciplina está mostrando su amor especial para con su pueblo. Porque cuando Dios retiene su mano, cuando Dios guarda la vara y no hace nada, ahí vemos que Dios realmente no tiene ese amor paternal para con aquellas personas que en Hebreos 12 les dice bastardos, hijos ilegítimos. Porque aquellos que sí Dios ha aceptado como hijos, porque Él es el que nos acepta a nosotros y no nosotros a Él, ellos son los que reciben disciplina del Señor. Entonces, recibimos disciplina del Señor. Eso hace parte de la justicia de Dios, de la bondad de Dios. Y esa disciplina del Señor, versículo 13, ¿qué nos brinda? Dice, tranquilidad en los días de desgracia. Miren ese pasaje del versículo 13, hermosísimo. La venganza de Dios frente a nuestras malas acciones, incluso como iglesia de Dios, van a tener una retribución, una disciplina divina, pero van a tener un final, como dice Hebreos, apacible de justicia, dice el salmista, de tranquilidad. En tiempos de desgracia descansamos que un juez eterno que tiene en control todas las cosas y que reina sobre toda circunstancia, un Dios que tiene en control absolutamente todo, hasta los pensamientos de las criaturas. Pero los impíos, para ellos se cava una fosa. Para ellos, cuando no hay disciplina, vemos que Dios, cuando guarda la vara, está sacando una pala para abrir una fosa. Es una metáfora, desde luego. Los impíos, ¿cuáles impíos? Los del versículo 3 se regocijan en su pecado, vocean, son arrogantes como hablan, se confabulan, afligen al pueblo del Señor, son torpes, han escuchado la palabra pero piensan que Dios es indiferente, que Dios no los va a juzgar porque es amor. Estas personas, para ellos se cava una fosa si no se arrepienten. Por eso le invito, amigo, mire usted el Dios de las Escrituras y compárelo con esa visión que usted pueda tener de Dios. ¿Es el mismo Dios? ¿O tiene usted una versión distinta donde el Salmo 94 no existe en su cabeza? Pues este Dios que está aquí en el Salmo 94 es el Dios verdadero. Un Dios dueño de toda retribución, que dará pago de toda cosa buena que hagamos y traerá a juicio toda obra mala que hagamos. Y ninguno somos exentos. Lo bueno es que la Escritura dice que a los hijos de Dios, Dios los disciplina aquí para que luego no seamos juzgados juntamente con el mundo. Eso está en Corintios 11. Pero aquellos a donde Dios no disciplina, guarda silencio y simplemente los deja abandonados en su libre albedrío, se les está preparando una fosa. Versículos 14 hasta el 16 vemos la preservación del Señor. Cuando Dios ha disciplinado, Él no va a dejar que seamos destruidos. La disciplina de Dios no es para castigo injusto, no es un castigo destructivo, es un castigo
que muestra la preservación. Dios preservará a los suyos, y cuando los suyos pecan, Él no los va a dejar irse de Él, no va a dejar que se pierdan en su salvación. Él los va a atraer y los va a mantener. Por eso creemos en la perseverancia final de todos los santos. Ninguno se le va a perder al Señor. El derecho volverá a justicia, el Señor Jesús es Rey, su cetro es cetro de justicia. Versículo 16, ¿quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Pregunta al Señor, ¿quién está de mi lado? Como cuando Moisés dijo, ¿quiénes están de mi lado? Y se le unieron los levitas, mientras que todos los israelitas habían adorado el becerro de oro. Pregunta hoy el Señor, ¿quién se levanta por mí contra los malhechores, que se hacen pasar por creyentes, que muchas veces se infiltran en nuestras iglesias locales? Pues hermanos y amigos, el Señor ha designado autoridades en cada iglesia local para llevar a cabo esta representación divina a través del pastorado. El pastorado ejerce esto, pero el pastorado no está solo. Hay una congregación que está disponible para apoyar, para verificar que las medidas disciplinarias sean acordes a las Escrituras. Versículos 17 al 23 y termina con unas palabras que parecieran como distintas porque cambia el tono. Habló de venganza, luego habló de exhortación para los torpes y luego entonces ahora habla de otros atributos de Dios. Vemos la misericordia de Dios. En esta parte, una misericordia que se refleja de manera muy especial para su pueblo. Para aquellos que Dios disciplina, qué dichosos son, qué bienaventurados somos cuando el Señor nos disciplina. Qué hermoso es eso. Cuando Dios nos ha disciplinado, Él es nuestra ayuda. No va a dejarnos morir en el silencio. Cuando pensamos que nuestro pie resbala, cuando estamos a punto de caer, la misericordia de Dios nos sostiene. Versículo 19, cuando hay pensamientos que atormentan, vienen y acusan, o tienen incertidumbre del futuro, o no saben qué hacer, aparece entonces en esos mismos pensamientos las consolaciones del Señor a través del Espíritu Santo. Versículo 20. Ahora miren este paralelo. Miren el 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? Pregunta el Señor. Versículo 20. ¿Se hallará contigo el trono de maldad? Miren la diferencia. ¿Quiénes están dispuestos a negociar los principios bíblicos y para ganarse a todo el mundo tapar el pecado? ¿Se quieren aliar con un trono de maldad para enfrentarse contra el Señor Dios de las venganzas? ¿Quién puede instituir abusos o propender al pecado en las personas del pueblo de Dios? ¿Acaso Dios se va a aliar con ese tipo de individuos? Pregunta el Señor, ¿quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Versículo 21, ese tipo de individuos conspiran contra la vida del justo, condenan la sangre inocente. Les es más fácil tapar el pecado de los que son iguales que ellos y sí acusar a aquellos que son inocentes. Versículo 22, el salmista dice, yo era uno de esos. Se me opusieron en palabras, en acciones, en hechos, me han oprimido. Versículo 22, pero el Señor ha sido mi refugio. Cuando el Señor nos disciplina en su gran amor, Él es nuestro refugio. El Dios de las venganzas, el Dios de toda justicia es nuestro refugio. ¿Podemos descansar en eso? Que cuando sentimos ira, cuando a veces asoma el resentimiento o el rencor, recordamos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es nuestro refugio. Quiere decir que Dios no nos va a sacar, no nos va a raptar secretamente de las tribulaciones. No va a pasar eso. Sino que cuando estemos pasando por las tribulaciones, la oposición y las acusaciones de los torpes que aparecen en el versículo 8,
Él va a ser nuestro refugio, la roca de nuestra confianza. Ellos parece que todo sale bien, pero versículo 23, un día, toda la iniquidad que han hecho, Dios mismo va a hacer que se venga encima de ellos y serán destruidos por su propia maldad. Versículo 23, el Señor nuestro Dios los destruirá. Versículos como este no existen en las Biblias de algunos individuos cuyo Dios es un Dios alcahuete y lleno de un amor compasivo y barato. Ese no es el Dios de la Escritura. La palabra de Dios dice que en el día final el Señor Jesús pondrá a su derecha a las ovejas y a la izquierda a las cabras. ¿En dónde va a estar usted? ¿Piensa usted que en su concepto de Dios amor, un amor que le va a pasar por alto su maldad y su pecado no arrepentido, que todavía se atreve a pensar que no tiene nada que arrepentirse? ¿Usted cree que el Señor va a pasar por alto de eso? Un día Él va a traer a juicio toda obra, y aquellos que estén a la derecha no es porque sean mejores que los otros o porque hayan sido santos en cuanto a perfectos, sino porque Cristo murió por ellos. Ellos fueron hechos justos por la fe de Jesús. ¿Hace parte usted de la fe de Jesús? ¿Cree usted en el Señor Jesús? ¿A quien por el cual va a venir Dios a juzgar todas las naciones? Como dice Apocalipsis 19, dice Jesucristo, Él juzga. Él juzga. El fiel y verdadero en un caballo blanco, dice allá en el texto de Apocalipsis, y pisa sobre el lagar de la ira de Dios como Dios justo, vencedor y santo que es. Oremos.